Buenos días, les damos una calurosa bienvenida a la tercera sesión del Diálogo Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública, con el tema Las vacunas para la COVID-19. Este es un espacio liderado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la Asociación Colombiana de Salud Pública, la Alianza Académica para Enfrentar la Pandemia COVID-19, la Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud y el Grupo Salud Pública del Pacto por la Salud y la Vida. Está orientado a analizar la equidad de acceso global a la vacuna y reflexionar sobre la incertidumbre de la disponibilidad de oportunidad de este insumo estratégico. Agradecemos a cada una de las personas e instituciones que hoy nos acompañan en este espacio: estudiantes, profesores, investigadores y líderes sociales y políticos, entre otros. Nos acompaña en la coordinación de este diálogo Juan Eduardo Guerrero Espinelli, docente asociado de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Asimismo, contamos con la participación como relatora de la doctora Diana María Rodríguez González, docente de la Universidad Libre de Cali, Colombia. Para dar inicio entonces a este debate y como acto de apertura, le damos un paso al profesor José Pablo Escobar Vasco, decano de nuestra facultad, quien dará un saludo muy especial a las personas e instituciones que hoy hacen parte de este valioso encuentro. Bienvenido, señor decano. Muy buenos días. Un saludo para todas las personas que están conectadas a esta transmisión, que hace parte del trabajo de la Alianza Académica Nacional, que se ha venido consolidando con la participación de las universidades públicas y privadas de nuestro país, también las instituciones de formación tecnológica, técnica y no formal, para unir esfuerzos de manera solidaria para que nuestro país y el mundo siga enfrentando de la mejor manera esta pandemia que ha causado esta tragedia global con un exceso de mortalidad y nos ha develado las grandes desigualdades e inequidades en que estábamos viviendo. Se han profundizado ahora, se ha incrementado la pobreza y nos ha cogido en un momento de un mundo muy inseguro para la vida, y por eso hay un llamado muy grande, que tenemos en este momento una oportunidad muy grande para la salud pública, para recomponer lo que venimos haciendo, y en este momento vamos a dar inicio a una reflexión sobre el bien común que deben ser las vacunas, en este caso para el COVID-19, y que desafortunadamente, habiendo tenido tanto tiempo para prepararnos, está profundizando en este momento las desigualdades también, y en particular en nuestro país estamos muy a la expectativa y tratando de colaborar de la mejor manera posible para que esta intervención de salud pública tan importante se haga de la manera más rápida, oportuna y segura, entre otras cosas, para poder regresar a una presencialidad y a una continuidad de nuestros trabajos, entre otros en el sector educativo, pero también, por supuesto, en todos los actores que están en este momento interviniendo frente a la pandemia. Muchas gracias a los ponentes que nos acompañan en este momento, las profesoras de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, la doctora Diana María, la doctora Botine, secretaria de Salud del Putumayo. Muy importante la visión desde el Putumayo, desde un territorio de la Amazonía muy importante en nuestro país y que está sujeto en este momento a un riesgo muy grande por la circulación de la cepa brasilera en este sector de nuestro país. Y también un agradecimiento a la doctora Diana María Rodríguez de la Universidad Libre de Cali, que nos acompaña y nos está apoyando en la relatoría. Un saludo especial al profesor Eduardo Guerrero de la Facultad Nacional de Salud Pública, de la Asociación Colombiana de Salud Pública, y a nuestro invitado internacional, a nuestro querido doctor Pablo Bus de la Fundación Osvaldo Cruz, quien ha venido también dando un liderazgo muy grande a nivel regional frente al deber ser de la actuación de los gobiernos y de toda la institucionalidad y la sociedad. Muchísimas gracias, esperamos que sea muy productivo este
este encuentro, este diálogo, y que nos sigan acompañando en el diálogo actual que vamos a seguir teniendo este año con esa potencia que tiene el sector académico y que queremos que se aplique de mejor manera a la situación de nuestro país y a nivel global. Adelante con la continuidad. Gracias. Agradecemos al profesor José Pablo Escobar Vasco, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, por su especial saludo en esta mañana. El día de hoy nos acompañan varios expertos del orden nacional e internacional, a quienes presentaré a continuación. Excusamos de antemano al profesor Víctor de Correa Lugo, quien desafortunadamente tuvo un inconveniente de último momento y no pudo acompañarnos en este espacio. Están entonces con nosotros Paulo Marchiori Bus. Él es médico, doctor en ciencias, profesor emérito de la Fundación Osvaldo Cruz, miembro titular de la Academia de Medicina del Brasil. Nos acompaña también Clara Patricia Vaca González, farmacoepidemiologist, profesora asociada al Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Claudia Marcela Vélez, médica y doctora en Health Policy McMaster University, magíster en Ciencias Clínicas de la Universidad de Antioquia. Es además especialista en Gestión de Salud Pública y Seguridad en Salud Social en Salud de la Escuela de Administración de Negocios, EAN. Nos acompaña también la doctora Janet Botina, es trabajadora social de la Universidad de Antioquia y hace parte y es secretaria de Salud Municipal de Puerto Asís, Putumayo. Nos interesa de forma especial reflexionar con nuestros invitados en torno a varias preguntas que se plantearán a través de nuestro moderador, el profesor Eduardo Guerrero Espinel, quien además nos contará sobre la dinámica de este espacio. Damos paso entonces al profesor Juan Eduardo Guerrero. Bienvenido, profesor Guerrero. Bueno, muy buenos días. Saludar a todos los presentes, a todo el grupo. Saludo especial para el doctor Pablo Bus, amigo de Al-Assad, amigo de la Fiocruz, amigo de las luchas de la salud internacional y de salud global. Gracias por estar con nosotros. Saludo especial a Claudia Vaca y a Claudia Marcela Vélez, docentes universitarias, investigadoras que participan en este diálogo, y a la doctora Janet Botina, que está representando la Secretaría de Salud de Puerto Asís en el Putumayo. Muchas gracias, lamentando que el profesor Víctor Correa de Lugo no esté con nosotros por un asunto personal, pero contarles a todos y agradecer muchísimo a Diana María. Diana María, gracias por estar con nosotros y por apoyarnos en este proceso de relatoría. Te pido el favor que cuando quieras también participar, intervenir, bienvenida. Tienes la posibilidad de ayudarme en este proceso de coordinación. De modo que mil gracias. Estos diálogos tienen algo muy especial. Cuando los ideamos el año pasado, le llamamos presente y futuro de la salud pública. Y lo hicimos con un propósito especial, plena pandemia. Hemos dicho que la pandemia revive la necesidad en el mundo entero de más salud pública, de más atención primaria, de más autoridad sanitaria. Realmente la pandemia nos ha mostrado a todos nosotros que tenemos que tener una fuerte corriente de pensamiento que a nivel global, a nivel internacional, entre nuestros países, en la región de las Américas, podamos avanzar con una voz de más salud pública, más atención primaria y más autoridad sanitaria en nuestros países. Y algo muy especial, más diálogo social. La pandemia nos ha mostrado muchas formas autoritarias de intervención en nuestros países y por nosotros quisimos darle nombre a esto de diálogos, porque creemos que las diferentes voces deben ser escuchadas, las diferentes voces deben expresar su pensamiento y dialogarse con la sociedad. Ese es nuestro gran propósito en estos temas. Hemos escogido el tema de vacunas en esta ocasión, porque realmente el mundo entero está pendiente de las vacunas. El mundo entero hoy mira con gran esperanza lo que pueden significar las vacunas, pero también tenemos escepticismo y por lo tanto es necesario dialogar sobre el tema de vacunas con diferentes especialistas y expertos, y por eso escogimos el panel que en este momento nos acompaña en el día de hoy. Nuestra gran pregunta es a nivel global. ¿Lograremos cumplir con equidad y seguridad humana el plan de vacunación a pesar de la incertidumbre global? Esa es como la gran idea. La gran incertidumbre es: ¿la producción será suficiente? ¿Los acuerdos globales serán suficientes para dar equidad de acceso a la población, especialmente a los países más pobres, a los países que tienen mayor dificultad para acceso a las vacunas? Nos preocupa pensar
qué decisiones globales deberían propiciarse en los organismos internacionales multilaterales y los grupos como el G7 y el G20 para ser coherentes con la protección de la salud y la vida. Sabemos que el mundo tiene unos organismos internacionales, tiene organismos multilaterales, pero también tiene grupos económicos como el G7 y el G20, y consideramos que allí tiene que haber una coherencia para lograr ese acceso equitativo a la vacuna. Y una gran pregunta que a todos nos lleva en este momento: ¿tendremos suficientes vacunas para COVID-19 en el 2021 para cubrir la meta del 70%? Esa es nuestra preocupación. Hay algunos países que han comenzado su proceso de vacunación atrasados, decimos nosotros atrasados, porque se han demorado, por múltiples razones se han demorado en el proceso de adquisición o de acuerdos internacionales, y algunos se han demorado y ahí llegan todavía las vacunas en unas cantidades muy reducidas. Y por eso surge la pregunta: ¿tendremos suficientes vacunas para que se cumpla en el mundo esa vacunación del 70%? Entonces, esas son las primeras preguntas que yo quisiera trasladar al doctor Pablo Bus, a la doctora Marcela Vélez y a la doctora Claudia Vaca, en ese orden, para que ellos en una primera parte nos hagan una exposición y un pensamiento abierto sobre este tema que realmente globalmente y internacionalmente tendríamos que revisar, porque nos hemos visto como en una forma de nacionalismos o un fraccionamiento del mundo que no se ha unido frente a un efecto de este tipo. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué no tenemos esa unión? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué deberíamos hacer ahora para unirnos? Porque globalmente necesitamos accesibilidad, disponibilidad a las vacunas en este momento, y de pronto revisar los mecanismos de producción a nivel global. Entonces paso al profesor Pablo Bus en primer lugar para que nos pueda expresar su pensamiento y nosotros escucharle. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Juan Eduardo, un querido amigo de tantos años. Trabajamos en muchas cosas juntos. Quiero también saludar al amigo José Pablo Escobar, director de la Facultad Nacional de Antioquia de Salud Pública, donde tuvimos el honor de organizar la reunión de Al-Azhar del año 2019, en los buenos tiempos en que podíamos encontrarnos. Y también quiero saludar a Claudia, a Marcela, a Janet, que está en Putumayo, es decir, este grupo y también toda la gente que nos está apoyando para que podamos hacer esa discusión. Y al principio me disculpo por no estar hablando español, sino estar hablando este idioma que es una mezcla de portugués y español, el portuñol, pero tengo el compromiso firme de aprender español hasta el final de mi vida. Espero que pueda, por la admiración que tengo por este nuestro lindo idioma de Cervantes. Quiero cumprimentar también por el diálogo nacional, presente y futuro de la salud pública. Yo creo que es una iniciativa extremadamente importante, no solo para Colombia, sino para Latinoamérica, y quizá estemos siendo acompañados por gentes de otras partes de la región, y también por tratar ese tema de vacunas, o sea, analizar la equidad en el acceso a la vacuna y también sobre las incertidumbres de la disponibilidad y oportunidad de este insumo tan importante, ¿no? Yo empezaría diciendo algo sobre de qué estamos tratando, ¿no? Primero, que yo creo que el tema de las vacunas está, digamos, relacionado con la tremenda, digamos, inequidad que tenemos en el mundo, en todo, no solo en vacunas. Es decir, el mundo está dividido entre países muy ricos, países de media renta, países pobres, países muy pobres. Y el tema de la vacuna sigue esta misma estratificación de países. Es decir, los países ricos acapararon la mayoría de las vacunas, de los contratos de vacunas, ignorando y, digamos, despreciando
lo que sería el tema de la solidaridad internacional, aunque G7 y G20, aunque los países en la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea Mundial del año 2020, en la Asamblea Especial de la Organización Mundial de la Salud en noviembre sobre la COVID-19, en la OEA, en el G20, en todas las partes, el discurso retórica es el discurso de la equidad, es el discurso retórico de la distribución equitativa, acceso equitativo, la retórica de la vacuna como bien público global. Pero en el momento de la acción, lo que verificamos es exactamente lo opuesto. Es lo que llamamos nosotros la estrategia de Pantagruel en la comida de la vacuna. Recordamos a Pantagruel, el personaje del romance francés, que era un glutón, un hombre grande que comía más que todos. Y esa estrategia Pantagruel, ela está presente en el escenario internacional. Es decir, los 10 países más ricos del mundo, y eso no soy yo que estoy a decir, sino el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guerrero, el lunes último, en la abertura de la sesión de 2021 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presididas por nuestra Michelle Bachelet en Ginebra, él dijo claramente esto, como también Tedros Adhanom, el director general de la OMS, dice: las vacunas están siendo acaparadas por los ricos y en detrimento de las necesidades, que podrían ser otras, no porque compran o se comprometen contratos con el número de su población, sino porque están a trabajar con adquisiciones de 3, 5 veces más de su población. Entonces, esto es una actitud completamente negacionista, digamos, de la solidaridad internacional, pero completamente de acuerdo con lo que se verifica en todos los procesos económicos y sociales en el mundo. No hay una contradicción entre la postura de los países ricos y de los países pobres. Es lo mismo en todas las partes, en la comida, en el acceso al agua, a la educación, etcétera, etcétera. Entonces estamos verificando que sí, el problema es que el acceso inequitativo a la vacuna, o sea, no segundo la necesidad, sino segundo el criterio del poder de compra, esto podrá distorsionar todo y tornar más longa, con mucho más tiempo la presencia pandémica y el control, porque habrían seguramente criterios epidemiológicos que deberían regir la distribución de las vacunas en el mundo. Yo recuerdo a vosotros todos que me están oyendo, y tenemos 3 pilares, ¿no?, en el proceso del acelerador de la OMS, de la vacuna, del diagnóstico y de la terapéutica, ¿no? Que hay en esos estudios de la Organización Panamericana 250 vacunas en desarrollo o en utilización. Hay 69 vacunas de estas 250 que están en desarrollo clínico, y en desarrollo preclínico están 181. Y hay diferentes tipos de vacunas, de subunidades proteicas, de vector viral, de DNA, de virus inactivado, de RNA, de vector viral replicante, un montón de vacunas, de tipos, de modelos de vacunas, ¿no? Y hay también los contratos hechos por la COVAX iniciativa, ¿no?, que son muy importantes estos procesos, porque ellos nos traen, digamos, la esperanza de que, utilizándose la COVAX iniciativa de la OMS, vamos a tener una posibilidad de una
utilización de un acceso racional segundo el cuadro epidemiológico global. Pero lo que está pasando es que, como dijo Juan Eduardo, nosotros tenemos una cantidad, una disponibilidad de vacunas muy aquém do que se necesita para vacunar por lo menos los 70-80% de la población mundial, lo que permitiría, digamos, que adquiriéramos junto con las infecciones naturales que ya ocurrieron y que son muchas. No debemos olvidar este segmento de las personas que ya adquirieron la enfermedad, incluso asintomáticas, y junto con los vacunados poderíamos alcanzar algo como el 70-80%, lo que nos daría la inmunidad, digamos, colectiva e impedindo la transmisión del virus. Entonces, esa situación no creo que vamos a alcanzar para nada en 2021. En 2021 ya estamos verificando la cosa. Quien está más avanzado es Israel, que tiene 78 de los vacunados en cada 100 personas. Estados Unidos, que es una población tremenda, enorme, tiene solamente 16% de los vacunados. En nuestra región, Chile tiene 12%. Esos son datos de la semana última, no de esta semana, que no me fue posible accesar. Canadá tiene 3.5%, Brasil 2.6%, después viene Perú, México, Argentina. Es decir, estamos muy lejos y no hay vacunas. Esa es la realidad. Y hay sí promesas y hay sí declaraciones retóricas, pero lo que tenemos nosotros, los maestros de salud pública, la sociedad civil, los estudiantes de salud pública, digamos, la gente que se preocupa con la justicia internacional y la justicia dentro de nuestros países, nosotros tenemos que hacer la denuncia de esa situación. Tenemos que trabajar en conjunto para obligar, para empujar a nuestros líderes políticos que de facto superen la retórica de las declaraciones y la práctica común del acaparamiento de las riquezas, del alimento, del agua, de todo en el mundo, así como ahora de las vacunas. Esto es una decisión política, y es una decisión política que tiene que contar con la participación muy fuerte de nosotros, la sociedad civil, los maestros, la comunidad científica que trabaja con la racionalidad científica. Porque a depender de los políticos, muy probablemente lo que ocurrirá es la afirmación de la estrategia pantagruélica que estamos viendo hasta el momento. Me quedo por aquí porque me dijo Juan Eduardo que yo tenía 10 minutos iniciales, entonces ya cumplí mis 10 minutos iniciales. Tenía muchas otras cosas a decir, pero el diálogo puede entonces puntalar algunas otras cuestiones. Gracias por Pablo. Excelente. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Es válido. Ese fue el planteamiento de 10 minutos y después vamos abriendo el diálogo entre todo el grupo. Lo que nos ha planteado el profesor Pablo Bus, existe una desigualdad en todas las cosas en el mundo. Ese es el primer punto que nos ha planteado y pienso que allí queda registrado. No es solo en las vacunas, tenemos desigualdades en muchísimas cosas. Segundo, tenemos pronunciamientos retóricos a nivel internacional, donde se habla de solidaridad y acceso total a las vacunas, pero se plantea que es retórica porque el planteamiento de los grandes líderes también de las Naciones Unidas y de la propia OMS están preocupados por la dificultad grande que podría tener el mundo en vacunas. Y tercero, la necesidad de que la sociedad civil y la academia pues se pronuncie alrededor de estos temas porque son parte de la protección de la vida. Son tres grandes mensajes que nos ha dejado el doctor Pablo Bus hasta el momento. Vamos ahora a escuchar a la profesora Marcela Vélez de la Universidad de Antioquia, investigadora, para que ella nos dé su punto de vista frente a las preguntas que hemos formulado. Adelante, profesora Marcela Vélez.
Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación y qué rico estar en este espacio. Yo pues como estoy de local, entonces no me queda sino agradecerles a los que amablemente participan de las otras universidades. Muchas gracias al profesor Pablo pues por una excelente presentación, además por el honor pues de compartir este espacio con él. Pues, ¿qué podría yo agregar en este esquema, escuchándolo a él bastante cuidadosamente? Yo siento que, de hecho lo mencionaba con mi hija, como que si pudiera describir cuál es la función de un salubrista, yo diría que un salubrista es alguien que dice y dice algo a que las demás personas, sobre todo los gobiernos, no escuchan con mucha atención, ignoran frecuentemente y después de un tiempo tienen que decir tenía tristemente la razón. Entonces, creo que llevamos tanto tiempo, y por supuesto ustedes que tienen mucho más tiempo de estar en estas peleas de la salud pública, pidiendo, exigiendo, organizándonos para que haya más inversión, para que haya más control, para que no esté todo tan sumamente medicalizado, para que hayan sobre la mesa principios y valores que permitan que la sociedad pueda acceder a la salud, no solamente a la atención médica, sino a la salud en general. Y de pronto pues se presenta esta situación de una pandemia y nos damos cuenta que todo eso que hemos dicho pues evidentemente es lo que hay que hacer. Incluso cuando en algunos momentos a mí me llama la atención eso, porque realmente lo que ha permitido que hayan menos muertos y menos enfermos y esto haya sido menos grave son todas medidas de salud pública, ¿sí? Intervenciones de salud pública, las básicas, las más elementales que hemos tenido, yo no sé, 200, 300 o 400 años, de lavarse las manos y de tener un cuidado pues en lo personal y en fin. Y sin embargo, cuando se miran cómo funcionan los gobiernos, uno ve que las inversiones más grandes se hacen es en temas de infraestructura, en medicamentos, en unidades de cuidados intensivos. Por supuesto, yo entiendo que eso también hay que hacerlo, por supuesto que eso también hay que hacerlo, pero entonces empieza a haber esa situación donde queda claro que en esto de las prioridades en salud y probablemente la inversión va más dirigida a estas cosas que de alguna forma en el mundo entero generan alguna ganancia económica y menos pues a estas otras intervenciones y aspectos a los que también hay que prestarles atención y que son el fuerte de proteger a la humanidad. Sobre estas dos cosas yo quiero mencionar además un aspecto adicional a lo que dice el profesor Pablo, y es que yo siento que los valores que tienen los gobiernos también reflejan un poco los valores que tienen las personas a nivel individual. Entonces uno nota que hay una guerra aquí entre los países, pues bueno, digamos no una guerra para que no queden términos literales, una competencia entre los países para mostrar quién es el que tiene poder, quién es el que tiene plata, quién es el que puede comprar más vacunas, quién es el que puede tener más negocios, quién puede negociar mejor con la industria farmacéutica, quién produce las vacunas porque tiene la capacidad de su industria farmacéutica al interior del país para producir las vacunas. Y es una cosa, digamos, un poco como individualista, ¿sí? Yo tengo el poder, yo tengo el dinero, yo las compro para mí, yo resuelvo lo de mi población, bueno, los demás verán cómo se defienden. Y de pronto queda en esta cosa filantrópica esa idea de que lo que los demás países merecen, aquellos que son de bajos ingresos, bajos y medianos ingresos, merecen algo como de caridad probablemente, alguna ayuda adicional, pero no es como que estuviéramos todos en capacidad frente a una situación de esta magnitud, todos como seres humanos de este planeta, llegáramos a la mesa con la misma posibilidad y oportunidad de acceder a las intervenciones en salud, y eso incluye las vacunas. Yo siempre pienso que si en el país, por ejemplo, en estos países empezara a haber venta privada, que además las empresas farmacéuticas pusieron eso en muchos de los contratos que se firmaron, en esas cláusulas que están, que es la posibilidad de la venta privada, probablemente las personas individualmente harían lo mismo. Si yo tengo la plata, si yo tengo los $36 o los $50 que vale la vacuna, pues yo me la pongo y pues sí, lamentablemente hay otros que no tienen la plata, pero yo sí la tengo y necesito resolver mi situación ya, prioritariamente, y como tengo el dinero, pues entonces me la puedo comprar para mí. Creo que es que el problema es que queda como al descubierto ese tema del valor que tenemos, de los valores que juegan en esta sociedad, probablemente una sociedad bastante mercantilizada, con toda esta tendencia económica mundial, y que hace pues que estos valores afloren en lo individual, pero también en lo colectivo y en los gobiernos.
no me importa qué le suceda a mi vecino mientras yo pueda resolver ese problema para mí mismo. En términos de las vacunas, efectivamente, el profesor pues tiene toda la razón. Yo pues, porque sé que además el tiempo es cortico, quisiera mostrarles simplemente algunas figuras de los mismos que él ya mencionó, de las mismas cifras que él ya ha mencionado, pero ustedes ven, por ejemplo, esta es la vacuna. Estas son las personas que dicen se vacunarían en diferentes encuestas que han hecho en el mundo entero. Por supuesto, eso que hay en Colombia de cierto miedo a vacunarse no es solamente de Colombia, es de muchos otros países. La población tiene dudas sobre la vacunación y dudas que fundamentalmente también emergieron por la forma en que la industria farmacéutica salió con los resultados y por la información que se tiene sobre esas vacunas. Estas son las vacunas en el mundo y fundamentalmente aquí no me salió, en el lado izquierdo están las cifras, pero la mayoría de las vacunas que se están poniendo en este momento son Pfizer y Moderna, las otras apenas están empezando, pues digamos, a tener un impacto en los diferentes países del mundo. Ese es el número de personas que están vacunados, los países que más tienen personas vacunadas, Estados Unidos y luego le sigue Israel. Esto es por las personas que están con las 2 dosis de vacunación. Ustedes ven que Israel pues está con una proporción muy grande de su población ya totalmente vacunada, los demás es poquito, Estados Unidos 5.8% de personas que ya tienen la vacunación completa, ¿sí? No solamente una dosis, sino las 2 dosis. Y así ustedes pueden ver que nuevamente siempre en esos países que están dominando este proceso de vacunación, pues de una forma muy importante están los países ricos que han tenido cómo comprar las vacunas y entre más dinero tienen, pues más posibilidad de tener ese acceso a las vacunas. Entonces acá hay algunas, ya en el mapa de los países que ya están completamente vacunados, yo solamente quise poner eso en el mapa porque creo que eso es lo que, digamos, tiene un cambio sustancial, estar totalmente vacunado. Brasil, México, esto es Canadá, Estados Unidos. Pero nuevamente la diferencia, si uno la ve en el mapa, es que los países de bajos y medianos ingresos, los países que estamos al sur del planeta, pues somos los que tenemos menos vacunación, menos accesos, menos contratos y más dificultades pues en este proceso. Y finalmente lo único que podría agregar es que con los filántropos también yo siento como que esto ha quedado un poco corto. Es decir, toda esta figura de la filantropía muy loable siempre ha jugado en los mismos marcos de que se mantenga la ganancia en la industria farmacéutica, que se mantengan las reglas ya preestablecidas de la propiedad intelectual, y entonces lo que permitiría de alguna forma que se generara algún acceso a la vacuna y a los posibles medicamentos es salirnos un poco de ese marco de la propiedad intelectual y poner a disponibilidad de la humanidad esto que se vuelve un bien de salud pública. Pero eso, digamos, que hasta estos filántropos y estas organizaciones como que se oponen o no tienen una buena actitud a que esto se pueda hacer, y yo creo que esto sería lo que podría ser clave para un acceso universal a la vacunación o a los tratamientos. Creo que eso pues cubre esta partecita. Muchas gracias, profesora Claudia Marcela Vélez. Muchas gracias por tu reflexión. Me has dejado preocupado, Claudia. Yo quiero plantearlo porque me parece interesante la propuesta que has dicho. Los salubristas no son escuchados. Yo dejaría abierta la pregunta: ¿qué tenemos que hacer los salubristas para que nos escuchen? Para que la resolvamos una parte en este diálogo y de pronto hagamos algunas opciones alrededor de eso, porque me parece muy importante esa afirmación de cómo los gobiernos no escuchan el llamado de los salubristas en general, y ha habido diferentes comportamientos con relación a la racionalidad de la salud pública en la historia y en esta pandemia en forma especial. Entonces destaco eso como un punto muy valioso en tu intervención. Muy importante el tema de la lógica del mercado que cubre todos los sectores y los gobiernos de sálvese quien pueda, compre el que tenga y resuelva cada uno la situación, y coincide que, digamos, con el discurso de la retórica de la equidad de acceso desaparece ante la lógica de mercado de sálvese quien pueda. Tercero, marcas algo muy interesante. La incertidumbre frente a la vacunación no es solo en Colombia, es mundial y tiene, digamos, diferencias
en los diferentes países, pero hay incertidumbre y posiblemente esa incertidumbre puede deberse, y lo dejo también como pregunta y planteamiento para nuestro diálogo, por la forma como se ha comunicado en el mundo entero lo que ha transcurrido con relación al proceso de vacunación, de producción, etcétera, y aprobación de las patentes, de los registros, etcétera. Esa incertidumbre está en todo el mundo y es algo que tenemos que trabajar y cómo hacerlo. Y la lógica de la filantropía, me parece interesante que lo tengamos en cuenta con el tema de que es un bien público, las vacunas qué significan y si hay insumos estratégicos que deben ser bien público y cómo se resuelve eso mundialmente entre la Organización Mundial del Comercio y los organismos multilaterales y los organismos de salud. De modo que muchas gracias por tu intervención porque nos deja abiertas varias reflexiones que podemos dialogar en la parte final. Bueno, paso la palabra a la doctora Claudia Vaca de la Universidad Nacional para que ella pueda referirse a este tema desde su punto de vista. Adelante, profesora Claudia. Bueno, pues primero agradecer esta invitación. Siento que después de las intervenciones de Pablo y de Marcela, no es mucho lo que tengo que agregar, en particular en términos de la ausencia de una gobernanza global que hubiera podido cambiar la dinámica y la forma como se estableció tanto el esquema de desarrollo de las vacunas como el esquema de distribución. Me parece que esa ausencia de gobernanza fue la que hizo que hoy dominara el esquema competitivo, nacionalista, bilateral, y que está dominado por el secretismo y la protección del conocimiento a través de patentes, en vez de el esquema que se hubiera deseado que dominara, que era el esquema colaborativo, solidario, de conocimiento abierto para facilitar la transferencia de tecnología y la garantía de que se hiciera una distribución que no fuera discriminatoria de las vacunas, que hoy es la que está dominando y que hace que al final los países pobres, los países de menores ingresos sean los que tengan menos vacunas y casi que nos sometamos a una apartheid en el sentido de que África, al lado de los países de más bajo ingreso como América Latina, países de América Latina sean los que van a recibir en el último lugar de la fila esa vacunación. Yo quisiera entonces plantear un poco las respuestas a las preguntas que tienen que ver ¿qué es posible hacer hoy? Si lo que dominó hasta el momento es el modelo competitivo bilateral y el secretismo, además de la privatización de un conocimiento que es bien de la humanidad para salir del problema más grave que ha enfrentado la humanidad hasta el momento, por lo menos en el último siglo y medio, ¿qué cosa pudiéramos hacer? O sea, ¿aún estamos a tiempo de construir una gobernanza global o es posible aún establecer alguna estrategia de bloque de países de América Latina para cambiar o transformar esa realidad? Y yo quisiera decir que no es fácil, pero que estamos y tendríamos que ser tercos y reivindicar la esperanza. Y quiero reivindicar la esperanza en relación a dos cosas que han sucedido en particular en las 2 últimas semanas. La primera pasó ayer, no sé si ustedes leyeron un informe de Salud con Lupa, un medio de periodismo alternativo de investigación que tiene una fuerza muy grande en Perú, tiene presencia en América Latina, pero tiene una fuerza muy grande en Perú, y que divulgó una pieza de periodismo que a mí me parece que va a cambiar un poco la dinámica, o por lo menos deberíamos usarla para cambiar la dinámica de lo que está sucediendo, y es la denuncia que a su vez un organismo internacional, una ONG internacional hizo sobre la forma como dominó la mesa de negociación Pfizer con los países de América Latina, la forma extorsiva como Pfizer sentó a los países de América Latina a negociar. La denuncia de este informe, yo les voy a pasar por el chat ahora, si les parece el informe, la denuncia establece con detalle cómo fue la estrategia de negociación de Pfizer con los gobiernos, la diferencia de postura que tuvo Argentina, Brasil, Perú frente a Pfizer y cómo otros países, entre esos Colombia,
terminó cediendo a las pretensiones de Pfizer. Y esto en el absoluto secretismo y en el más grande hermetismo que viola los principios democráticos de decisiones de inversión demasiado alta de recursos públicos, pero también viola los principios constitucionales del control ciudadano a las decisiones de los gobiernos. O sea, está lesionando la democracia de fondo. Las tres denuncias que se hacen es que Pfizer de manera sistemática pidió a los países de América Latina que se expidieran normas para descargar la responsabilidad sobre los eventos adversos a la vacunación, tanto en los efectos adversos que se presentan inmediatamente en la vacunación como los efectos de largo plazo. Pidió que esas normas además estuvieran garantizando que se eximiera cualquier carga económica adicional a la empresa en el caso de que se presentaran esos adversos. Y no contento con ello, pidió que se garantizara la provisión de activos nacionales, por ejemplo en Perú, por ejemplo en Argentina, para garantizar que Pfizer fuera indemnizado en el caso de que se presentaran demandas por fuera de este asunto. Yo no entiendo muy bien si para indemnizar o para garantizar que fuera el Estado el que pagara cualquier indemnización por razones de demandas asociadas a esto. La denuncia me parece que es un hito porque documenta las denuncias a su vez que se habían hecho sobre las extorsiones que estaban presentando en la mesa de negociación, pero yo creo que pone de relieve la forma como opera la industria farmacéutica y las razones por las cuales busca que todas esas negociaciones se hagan secretas. Esto significaría que podemos hacer una veeduría global, nacional y global, que permitiera la exigencia de que todas estas condiciones fueran puestas en el dominio público y garantizar que cualquier decisión que se haga en adelante, tanto en los términos de los precios, de las entregas de las dosis o la garantía de que se haga seguimiento a los eventos adversos y a los resultados de la vacunación, sean de naturaleza pública. Y eso permitiría que los gobiernos y que América Latina en particular pudiera ponerse de acuerdo, por lo menos, yo diría que la ciudadanía, pero también los gobiernos. Creo que en este momento los gobiernos están siendo desnudados frente a su debilidad, pero también puede esto ser una pequeña llama que les dé un poco también de dignidad en el sentido de podemos unirnos y pedir y exigir unas condiciones diferentes de transparencia y obligación a que se cumplan los planes de entrega, porque entre otras cosas también dentro de lo que exigía Pfizer era que no se le obligara a establecer planes concretos de entrega de las dosis, porque ellos ya habían hecho sobreventas anticipadas de sus dosis. Entonces creo que esa es una nueva cosa, es hacer movimientos de veeduría por la transparencia. Esto nos sacaría un poco del foco de las organizaciones que están trabajando normalmente en salud pública de acceso a medicamentos, nos ayudaría a sumar gente que trabaja por la transparencia en la gestión del Estado, que hacen veeduría sobre la ejecución de recursos públicos, es decir, nos amplía el espectro de gestión ciudadana y de movilización para presionar por esa transparencia. La segunda cosa que pasó fue una webinar, una conferencia virtual que citó una organización no gubernamental que ha tenido una tradición muy grande de incidencia en Ginebra, en la Asamblea Mundial de la Salud, y hace mucho trabajo de incidencia sobre las distorsiones del modelo de innovación basada en patentes en el acceso a medicamentos para la población. Se llama CEI, esta organización se llama CEI, Knowledge Ecology International. La dirige Jimmy Love, y Jimmy Love citó la semana pasada una reunión con la Organización Mundial de la Salud y con muchas otras organizaciones a nivel global. Estuvo muy atendida, yo estuve atenta a esa reunión, para identificar la realidad y las posibilidades de hacer transferencia de tecnología para aumentar las capacidades de producción. De las vacunas disponibles hasta el momento, estamos hablando de 10 vacunas que incluyen 4 vacunas de Occidente y por lo menos 6 vacunas de Asia, de Oriente, y analizar si existían posibilidades reales de hacer esa transferencia y de aumentar las capacidades de producción, en especial en África y en América Latina. Yo les diría que si uno
atención. Hay una parte, digamos, hay una buena parte del webinar en donde uno pudiera quedar pesimista porque la forma como hablan las personas que fueron interviniendo, más o menos lo que hacen es reforzar el statu quo. No podemos, eso es una cosa intensiva en capital y no hay plata, eso es muy difícil y se tomaría muchos años. Pero hay 2 o 3 intervenciones que dicen, no señor. BioNTech, una empresa de base tecnológica de Alemania que desarrolló la vacuna de ARN mensajero, en realidad lo que hizo fue una alianza con Pfizer para que hiciera el escalamiento de la producción y los experimentos clínicos para esa vacuna. Pfizer hizo eso en menos de 7 u 8 meses. Si Pfizer pudo hacer eso en menos de 7 u 8 meses, porque nos dicen que ahora no es posible hacerlo, si además ya sabemos cuáles son los pasos para hacerlo. Lo segundo que dijo otro, o sea, hubo ojo, las vacunas de ARN mensajero están utilizando herramientas tecnológicas sencillas de edición genética que en realidad permiten un escalamiento muy rápido. La mayoría de los investigadores del mundo que hacen biotecnología saben usar esas herramientas de edición genética y lo que tendríamos era que liberar y eliminar las barreras de propiedad intelectual para el uso de esas herramientas. E identificar aquellos sitios en donde se pueda hacer la formulación farmacéutica y el escalamiento, que por lo menos Médicos Sin Fronteras ha identificado que en África hay 4 lugares diferentes que pudieran hacer ese escalamiento, y en América Latina tenemos también por lo menos 4 países identificados que pudieran hacer ese escalamiento. No solamente para las de ARN mensajero, sino para las de virus inactivos y las de vectores virales. Y el último elemento que se tocó allí es que deberíamos superar el esquema Gavi dominado por la narrativa de Gates Foundation. Gates Foundation dice y pagó en 2017 por un modelo que defiende la propiedad intelectual, defiende el secretismo y defiende la inversión intensa de capital público para las vacunas, y dice que si no hay eso, entonces no pueden haber vacunas para los países pobres. Deberíamos superar el dominio de la narrativa Gates y construir una narrativa independiente que permita eliminar el mito de que las vacunas no es posible escalarlas, no es posible transferirlas y no es posible llevarlas a otros lugares en un modelo de conocimiento abierto. Yo soy optimista por esas 2 cosas. Creo que ahí la comunidad académica tiene una tarea que hacer. Nos hemos puesto la tarea de tratar de documentar rápidamente, hacer un documentico chiquito, rápido, que nos permita decir, es posible con estas cifras y estas cifras hacer un escalamiento, y esto valdría tanto, y sustituir la narrativa Gavi de Gates rápidamente. Creo que es posible, podemos hacerlo. Podemos pedir mecanismos alternativos de regulación para garantizar la entrada de vacunas genéricas, porque si pudieron entrar las nuevas con esa reducción de ensayos clínicos y de información clínica, porque no van a entrar las genéricas en un proceso acelerado más fácil, en precios más bajos. Eso también lo podemos escribir y hacer. Y el tema de la producción y de las capacidades de producción significaría, y ahí sí quiero sugerir que nosotros mismos cambiemos el chip, intentar acercarnos al sector privado y darle un rol al sector privado de América Latina en este momento. Nosotros no hemos sido juiciosos en hacer ese acercamiento, nosotros no hemos construido puentes con el sector privado que está dispuesto a cambiar las políticas de desarrollo industrial que fueron arrasadas los últimos 20 años por la dominación de los acuerdos de libre comercio, y es el momento de construir esa alianza. Tenemos que sentar al sector privado, tenemos que invitar a estas cosas al sector privado, a decirle usted qué tiene que hacer, cómo podemos insertarnos en la cadena de producción de vacunas, así sea para producir cajas, inyectables, envases, empaques. Esa conexión de la comunidad, una comunidad de práctica privada con nosotros, es una deuda que nosotros mismos tenemos y tenemos que hacerla. Muchas gracias. Excelente, Claudia, excelente. Quiero decir que has planteado unos puntos que no los quiero perder. Ausencia de gobernanza global, es claro. El sector privado nos encajó en sus reglas y esas reglas tienen que transparentarse, volverse claras y discutirlas, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y tercero, nos está diciendo
Es posible tener alternativas con esperanza para transferencia de tecnología y construir una narrativa diferente a la forma como Gaby ha manejado las cosas hasta el momento en producción. Y destaco al final, diálogo con los empresarios de América Latina. No podemos tener esa visión cerrada, sino que tenemos que dialogar y nos abren este diálogo, lo dejo abierto para todos los panelistas, esa importancia del qué hacer en América Latina y reconstruir nuestra soberanía en producción de insumos estratégicos y nuestra soberanía de salud pública. No podemos seguir dependiendo del no se puede, no se puede, no se puede, como nos han dicho en todos estos días. Creo que es el momento de levantar la cabeza, la voz y la esperanza, y la comunidad académica tiene muchísimo que hacer. Entonces, muchísimas gracias por esas palabras. Quiero darle la palabra a la doctora Janet Botina. Yo la he invitado especialmente porque en estos diálogos hemos dicho, es importante que la academia esté, pero también es importante que la autoridad sanitaria, que está todos los días lidiando con el COVID-19 y todos los días lidiando con la vacunación, nos pueda decir desde sus puntos de vista, de su sentimiento, de su conocimiento, qué significa esto de tener acceso a las vacunas, qué significa esto de tener disponibilidad y cuál es la opinión que se da desde los territorios. Y quisimos buscar nosotros el territorio más alejado en Colombia, cercano con Brasil, Puerto Asís, Putumayo. Además, porque sabemos que el Amazonas, la Amazonía ha sufrido gravemente con la nueva cepa que se tuvo allí, la mortalidad ha sido terrible. Entonces hemos considerado muy importante, y por eso yo rindo un homenaje especial y una bienvenida muy especial a la doctora Janet Botina, que está con nosotros, de que nos exprese ella desde su punto de vista qué siente que se está haciendo en el Putumayo, cuál es la perspectiva de la vacunación, qué es eso del cerco epidemiológico que se está prometiendo en este momento para toda la Amazonía desde Colombia con la nueva vacuna que se acaba de firmar en Colombia. ¿Qué significa? Nos gustaría muchísimo que dialogue con nosotros sobre eso y nos dé su opinión alrededor del tema que estamos trabajando. Adelante, doctora Janet. Buenos días para todos ustedes. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elvin Janet Botina Guajibioy. Soy trabajadora social, egresada y muy orgullosa de la Universidad de Antioquia. Desde 2016 estoy como secretaria de Salud Municipal de Puerto Asís, Putumayo. Me siento muy agradecida de estar en un espacio tan importante con unos profesionales tan especializados como ustedes, de nacional e internacional, y agradecerle la invitación a usted, doctor. Eh, es muy difícil que se escuche, ¿no?, una voz, sobre todo de un lugar tan apartado como Putumayo, ¿sí? En ese orden de ideas, pues quisiera como comentarles, Puerto Asís tiene alrededor de unos 67,000 habitantes, con zona urbana, zona rural y zona rural dispersa. Sí, tenemos nuestro río Putumayo, que es el que nos hace el contacto con nuestra frontera, sí, para llegar a Leticia y de ahí Brasil. ¿Sí? También tenemos el límite con Ecuador, con quienes pues son nuestros vecinos, solamente es pasar como sí, el río y ahí estamos con Ecuador. En ese orden de ideas, pues la vacunación contra COVID-19, pues para nosotros lo vemos como una esperanza de vida, ¿no? Como una estrategia que nos permite seguir viviendo. La pandemia para el departamento de Putumayo fue bastante complejo, bastante difícil. A partir del 11 de marzo, teniendo en cuenta que somos una capital comercial, y a partir del 11 se cierra el sí, municipio de Puerto Asís. Tenemos una población vulnerable, lo que ha generado pues que
sí, cuando se habla de ese tema de equidad, eh, nos preocupe mucho, ¿sí? Hacemos atención de pacientes, no solamente de municipio de Puerto Asís, sino que somos un centro de referencia del Bajo Putumayo y en los últimos días pues fuimos referencia también de todo el departamento del Putumayo, teniendo en cuenta que Nariño pues nos cerró por tema de pandemia. Ellos llegaron al 95% de la atención con unidad de cuidados intensivos y pues había que atender nuestra población, ¿sí? Del Alto, Medio y Bajo Putumayo aquí en Puerto Asís. Cuando pensamos pues que cuál va a ser el plan y sobre todo cuando sabemos que tenemos, digamos, de alguna manera una amenaza sí, por una nueva cepa que tenemos aquí del vecino país de Brasil, pues nuestra preocupación es alta, ¿sí? Sobre todo, pues por todo el río Putumayo llegan todas nuestras embarcaciones, las que bajan hasta Leticia y llevan, sí, todos los alimentos y productos, tanto de alimentos y otros elementos que se hacen sí, en la parte comercial. Pues efectivamente, el que es la vía más o menos está como para llegar tanto de Puerto Asís a Leticia, entre 3, 4 semanas de viaje. Y efectivamente, pues, o sea, tenemos un contacto directo, ¿sí? Nuestra preocupación es grande. Incluso cuando empieza COVID-19, sí, nuestro punto como de atención fue directamente, sí, en estos lugares de navegación donde llegan las embarcaciones. Entonces, efectivamente, sí, nosotros pensamos pues que la vacunación es importante. Como lo mencionaban los profesionales que me antecedieron, y algo que sí nos preocupa y es esa angustia de saber, bueno, ¿y cuándo van a llegar las vacunas? Y sí, ¿y cuántas van a llegar? Porque hace algunos días llegaron más o menos 180 vacunas, sí, 186 vacunas llegaron a la capital del departamento, a Mocoa, Putumayo, ¿sí? Que incluso inició la vacunación hace como 2 días más o menos. Pero bueno, y el resto del departamento. Y cuando se habla de equidad, bueno, y yo decía ahí, bueno, ¿y por qué Puerto Asís no inició primero? Porque es donde tenemos la clínica Putumayo con 13 camas de unidad de cuidados intensivos y con la ESI Hospital Local, que también tiene 5 unidades de cuidados intensivos y 8 intermedios. Pues somos el municipio que más profesionales, creería yo, tenemos, ¿cierto? Que podrían haber accedido a la vacuna. Bueno, ¿no? Son preguntas pues, que se van generando en el transcurso sí, de los días. Eh, Hace algunos días también, la semana pasada, el jueves, también se recibió un oficio de la Secretaría de Salud Departamental donde nos decían, bueno, ustedes van a ser priorizados Puerto Asís, teniendo en cuenta la cepa de Brasil, porque se va a vacunar a todas las personas mayores de 16 años en el municipio de Puerto Asís. Todo Puerto Asís va a ser vacunado, al igual que Puerto Leguízamo. Sin embargo, pasaron 2, 3 días y nos dicen, no, pero un momentico, todavía no, ¿sí? Y entonces se generan incertidumbre. Sabemos que está el Plan Nacional de Vacunación, pero aún no es clara la directriz para los diferentes municipios, para los diferentes departamentos. Y eso pasa aquí en Putumayo, ¿sí? Entonces todos es como la expectativa, bueno, ¿qué sigue? ¿Sí? ¿Cuál es realmente el paso a seguir? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Dónde está el acompañamiento, ¿sí? de la parte nacional, de la parte departamental? Al respecto de la gobernanza que hablaba una de las doctoras, en ese espacio sí hace falta esa gobernanza. Yo escuchaba al señor presidente en su locución que decía que Colombia estaba preparado para, para iniciar la vacunación,
Bueno, yo decía, y nos han preguntado o hemos hecho un diagnóstico sobre la red de frío, cómo está la red de frío en la ESI hospital local. Tenemos IPS habilitados para recibir el número de vacunas para nuestra población. Hacíamos el análisis, bueno, si efectivamente fuese cierto que fueran a vacunar a todas las personas de Puerto Asís mayores de 16 años, estamos hablando de 50 a 53.000 vacunas que deberían llegar al municipio de Puerto Asís, solo Puerto Asís, pero a Colombia llegaron solamente 50.000, ¿cierto? Y de esas nos tocó 186 para solamente Mocoa. Bueno, o sea, la incertidumbre es grande, ¿sí? La logística que hay que organizar lo es, o sea, la articulación interinstitucional con el gobierno, con el Estado, o sea, debe ser fuerte, ¿sí? Y todos tenemos responsabilidades. Eh, Desde un escritorio es muy fácil decir, hagan, ¿sí? Hagan el plan de acción, levanten el plan de acción. Pero otro tema es estar ya en territorio, ya estar en campo. Desde que inició la pandemia, declararon, se puede trabajar en alternancia, se puede hacer el trabajo en casa, pero en los municipios no funcionaba la alternancia, en los municipios no funcionó el trabajo en casa. El Internet es difícil, acá no hay acceso a Internet, acá no hay tecnología, acá sí, para poder incluso para este foro, sí, tocó buscar sí, una logística que permitiera por lo menos que hubiese internet por lo menos, ¿sí? Acá el internet se va cada rato, cada momento. ¿Y cómo garantizarle al pueblo, a la comunidad, cómo garantizarle, sí, tranquilos, todo está bajo control, aquí no pasa nada? No. Por ejemplo, un plan muy importante que me parece que fue una estrategia es el programa PRAS para Colombia, pero PRAS sin la última S, porque sí hicimos pruebas, rastreo, aislamiento, pero la sostenibilidad difícil, ¿sí? No fue sostenible. Como le decíamos a una persona que trabaja ¿sí? Del diario para llevar la parte económica a su casa, ¿cómo le digo aíslese? Si es la única persona que debe llevar el pan del día, ¿sí? A su casa. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo aíslese? Algunas ayudas llegaron del Estado, pero no suficientes para la población. Entonces, la situación es difícil, es compleja. Aún así guardamos la esperanza, ¿no? De que, de que el seguro la vacunación va a llegar. Nos dijeron el 22, bueno, ahora nos dicen el 1 de marzo. Igual estamos preparándonos. Con lo poquito que tenemos nos estamos preparando. Pero sí es importante que revisar cada uno de estos temas, el gobierno, el Estado, de pronto, no sé, sí, las grandes potencias, revisar, ¿no? Yo creería que esta pandemia es para dejarnos sabidurías, ¿sí? Los intereses personales o los intereses colectivos, como lo mencionaban, ¿sí? Creo que es un momento para evidenciar cada una de esas situaciones, de esos problemas, analizar, ¿no? Una enseñanza. Sí, esta pandemia también podemos ayudarnos. El lavado de manos es sencillo, creería yo, ¿cierto? Pero hay en algunas partes, por ejemplo, Puerto Asís no tiene agua potable. Nosotros no tenemos agua potable. Nosotros solamente tenemos el agua de aljibe, ¿sí? Ese es el agua que nosotros consumimos, ¿sí? Acá hay eventos de interés en salud pública, los que, sí, son muchísimos. Y aún así, o sea, seguimos, continuamos. Entonces, realmente
hay un panorama que me deja pues con incertidumbre. Putumayo también está pasando por una situación difícil por nuestros gobernantes, ¿sí? Nos han cambiado nuestros secretarios, tenemos gobernador encargado, ¿sí? Tuvimos una gobernadora encargada, pasa otro gobernador encargado, cada uno viene con su grupo, con su equipo de trabajo. Entonces estos cambios administrativos también generan dificultades en estos procesos. Aquí seguimos en Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, con un equipo de profesionales que son los que ponen el pecho para continuar. Y bueno, pues hay muchas cosas por decir, pero pues creo que el tiempo también apremia. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Siempre hemos creído nosotros en nuestros diálogos que tener la voz de los territorios, tener la voz de los lugares más apartados, donde están las grandes inequidades, nos dan un mensaje muy especial. Y en este momento hemos recibido el mensaje de que la vacuna es esperanza de vida. Y también Janet nos dice, tengamos sabiduría para todo esto que hemos tenido, y nos muestra su realidad de qué significa su plan de vacunación, qué significa el acceso a las vacunas, cuántas vacunas ha recibido, y una palabra que tiene siempre en su mente, la incertidumbre de estas regiones, de estos territorios que no tienen internet, que no tienen agua potable, que tienen grandes dificultades y que las cuarentenas los ha llevado a una pobreza mayor. Y por lo tanto es importante que todos nosotros que estamos en este diálogo tengamos en cuenta eso. Necesitamos todos esos cambios globales, pero necesitamos también estar muy cerca de nuestras comunidades que sufren día a día las inconsistencias que vive el mundo globalmente frente a la forma como hemos venido manejando la salud pública y la pandemia. Voy a abrir en este momento entonces el diálogo entre los diferentes panelistas y ponentes que hemos tenido en el día de hoy. Pienso que hay una serie de propuestas muy interesantes que se han planteado. Tenemos unas preguntas que en alguna forma había pasado previamente a los ponentes que pienso que se han resuelto, pero yo sí quisiera que en esta parte del diálogo se puedan referir en la siguiente forma. ¿Qué significa COVAX en este momento y qué podemos hacer para que COVAX pueda cumplir su papel, su rol para proteger a los más pobres, para proteger a los países con mayor dificultad? Entonces, hacer referencia a eso y posiblemente ligar eso enlazarlo con la que la profesora Claudia Vaca nos está planteando. ¿Qué significa eso? Segundo, sería factible, y ya la profesora Claudia Vaca nos planteó, una alianza de los países de la región de las Américas para avanzar en la propuesta de soberanía en salud, para garantizar la producción de vacunas que garantice equidad y disponibilidad de vacunas, y no solamente para COVID-19, de pronto para las vacunas que tengamos para insumos estratégicos en un futuro cercano. ¿Cómo se podría popularizar esa alianza? Creo que la profesora Claudia Vaca nos colocó un punto sobre eso. ¿Cómo garantizar los derechos de todos los ciudadanos del mundo? ¿Y qué significa, por ejemplo, la propuesta de veeduría que nos están haciendo en este momento? ¿Qué significado tiene eso y qué tan factible ponerlo a funcionar? Y casi que yo dejo la última pregunta que teníamos de pensar siempre en esa desigualdad profunda en la Amazonía, pero también en todos nuestros territorios rurales con grandes dificultades de logística para cadena de frío, para muchísimas cosas, simultáneamente que estamos pensando en la gobernanza global y que estamos pensando también en la producción y la soberanía de producción de insumos estratégicos. ¿Cómo protegemos a las poblaciones más apartadas y con más debilitadas en este mundo, en un mundo de desigualdad, como lo señaló Pablo Bus al comienzo, en un mundo de muchas desigualdades? Entonces,
Sé que no es fácil resolver eso, pero yo les daría la palabra de 6, 7 minutos de nuevo, establezcamos un diálogo alrededor de esos temas para ir cerrando nuestro diálogo, que es muy, muy valioso, muy importante, y le daría la palabra, voy a cambiar el orden, inicialmente a la doctora Marcela Vélez, después al profesor Pablo Bus, la profesora Claudia Vaca y lógicamente a Janet, ¿qué piensa sobre esto? Adelante, Marcela, la doctora Marcela Vélez. Bueno, yo me voy a concentrar en una partecita de tus preguntas. Creo que Claudia Vaca tiene mucha mejor información sobre la iniciativa COVAX, que también pues me imagino en este momento hay que pensarla desde una aproximación un poco diferente. Yo simplemente agregaría que estas invitaciones que se hacen como un poco a vigilar, a monitorear, y además son como unas vigilancias globales de lo que está sucediendo en el proceso de vacunación, no una cosa limitada a la particularidad de quién y cómo se vacuna, sino en general a esa revisión de todos los ciudadanos, de todas las personas del planeta sobre estos procesos de vacunación, sobre esa equidad, sobre la solidaridad entre países, sobre cómo se hace apropiadamente, y además de un tema que no lo tratamos en esta conversación porque es demasiado clínico, pero que también es parte de lo que hay que informar a los ciudadanos, y es que las vacunas salen con unos procesos de investigación muy cortos, y con una falta de seguimiento, ¿cierto? La mayoría de los ensayos clínicos que fueron publicados en las revistas muestran que la mediana de seguimiento fueron 48 días, 2 meses, ¿sí? 8 semanas. Todos están por la misma vía y no sabemos qué pasa con ese proceso de vacunación en el mediano y en el largo plazo, y eso también es parte de lo que la humanidad tiene que vigilar, tiene que estar atento a saber qué es lo que está sucediendo con esas vacunas, más cuando van a haber vacunas de diferentes aproximaciones, como lo decía el profesor Paulo, o sea, vacunas de vector viral, vacunas de ARN, vacunas de ADN, vacunas de todo tipo. ¿Qué va a pasar, digamos, desde el punto de vista epidemiológico en un contexto donde hay virus mutando, diversidad, diferentes tipos de virus presentes en la comunidad, diferentes vacunas, eventos adversos que no sabemos todavía cuáles van a ser en el mediano y en el largo plazo? Entonces, además de poder monitorear políticamente qué pasa desde el punto de vista de la gobernanza, desde el punto de vista de la transparencia en los planes y cómo se toman decisiones, desde el punto de vista de cómo se toman prioridades en salud, porque finalmente cuando usted dice vamos a vacunar a los mayores de 80 en esta primera fase y al personal de la salud, y en la segunda fase a estas personas, pero no a estas, pues está tomando unos criterios de priorizar a unas poblaciones sobre otras. La doctora que nos estaba comentando cómo es la vida real de los entes territoriales decía, a veces, por ejemplo, no se tiene en cuenta que hay ciertos municipios donde se está presentando más casos y donde hay una situación más compleja, y esos municipios deberían ser prioridad sobre otros que, digamos, no tienen una alarma epidemiológica tan alta, pero ¿cómo hacer para poner todos los criterios de priorización en la mesa y de hacerlos transparentes para que las personas sean más aceptables? Porque cuando los recursos no se tienen para todos, pues hay que decidir a quién se les dan, ¿sí? Y a quién se les dan primero. Y eso tiene que ser muy claro para toda la sociedad, y eso implica una discusión social que tiene que ser transparente, pero que tiene que existir. No solamente que la tome un grupo cerrado de individuos, decidir a quién se da y cómo se da, sino que tiene que haber cierto nivel de discusión social para poder llegar a esos acuerdos. Finalmente, profe Juan Eduardo también estaba pensando en el tema de lo que significa para Colombia, que realmente en estas semanas, 2 semanas, lo que hemos tenido es más como un show mediático que una realidad, pues, en un proceso de vacunación. Lo que decía la doctora, o sea, le llegaron 180 vacunas, por supuesto, eso es muestra de lo que hay en el país, o sea, es que llegaron 50.000, necesitamos 70 millones y llegaron 50.000. Y luego llegaron 192.000. Yo recuerdo, ustedes recuerdan que en algún momento habían mencionado que para tener el 70%, 80% vacunados se necesitan 220.000 vacunas diarios, sábados y domingos incluidos, y las que han llegado al país a duras penas dan como un día de vacunación. Entonces,
Realmente lo que nosotros tenemos es una muestrica, o sea, es la muestra del perfume que le ponen a uno ahí para que lo huela, pero realmente no hay un volumen de vacunas que permita decir estamos en un proceso serio, consistente de vacunación. Muchas gracias, profesora Claudia Marcela. Muchísimas gracias. Paso la palabra directamente al doctor Pablo Bus. Adelante. Gracias, Juan Eduardo. Muy bueno las presentaciones que sucedieron a la mía. Incluso yo aprendí un montón de cosas. Muchas gracias. Me gustaría hacer entonces algunos comentarios a las cuestiones que tú levantaste ahí, que son importantes. Hay muchas. Entonces yo diría que nosotros en nuestra región tenemos algunas, no digo ventajas, tenemos algunos recursos interesantes para la producción en la industria de salud en general, en el llamado complexo médico industrial, que es tremendo hoy día, y que tiene en la parte industrial, porque el complejo médico tiene los hospitales, las gentes, etcétera, etcétera, pero hay una dimensión que trabaja muy el ex-ministro Temporão y un economista nuestro amigo de la Fiocruz, Carlos Gadelha, llamando el complejo médico industrial. Yo recomiendo que busquen Temporão y Gadelha, el complejo médico industrial. Es un trabajo siempre muy bueno. Entonces, nosotros, cuando yo estaba presidente de la Fiocruz, hicimos un gran estudio de prospectivos sobre vacunas e inmunización, y este es un libro que también está disponible, llama-se Paulo Bus, el organizador Vacunas y Vacunación, está para poder bajar del cielo libros, ¿no? E aí decíamos que há uma capacidade instalada, principalmente com Butantan em Brasil e com Biomanguinhos, lá nossa estrutura, nosso Instituto de Produção de Vacunas são públicos. Isto é muito importante. Um do estado de São Paulo e outro do governo federal brasileiro, que é Fiocruz. Pero también hay algunas cosas en Argentina y México, pero hay que reconocer que perdimos muchísimo la capacidad de producción en este complejo, dicho médico industrial. Nosotros somos importadores netos de todo que dice respecto a salud, medicamentos. Cuando producimos medicamentos, tenemos de insumo farmacéutico básico que viene de fuera, en general de India o China, los dos que nos dan, donde buscamos para hacer losartana, para hipertensión, no sé qué. Entonces, cuando existía UNASUR, se propuso en aquel tiempo, después UNASUR fue, digamos, liquidada, un tiro de misericordia por Bolsonaro, Iván Duque, Sebastián Pinera, y entonces estaba Macri y Argentina, hicieron el favor de liquidar UNASUR, el proyecto más grandioso, el proyecto más potencialmente de mayor importancia, de más grande importancia para la integración de nuestra región, y estaba previsto el desarrollo en común, utilizando la iniciativa privada y las iniciativas públicas con políticas públicas industriales voltadas a la industria farmacéutica y a la industria de vacunas y kits para diagnósticos y otros insumos de salud, pero esto se liquida cuando se liquida la UNASUR y no se pone nada en el lugar. Y yo creo que tengo que hacer ese reconocimiento de que mi país es uno de los más grandes irresponsables, yo diría, el gobierno de Bolsonaro, por todo lo que, digamos, todo lo que está haciendo el despelote, se puede decir así, el despelote del multilateralismo en nuestra región. Entonces,
¿Tenemos potencial? Sí, tenemos, pero hay que tener decisión política. Y CELAC podría ser muy importante, porque CELAC reúne de México a Argentina. Entonces tenemos, pero Brasil está fuera de CELAC, de nuevo. Entonces, en cuanto nos reconstruimos los lazos multilaterales en el plan de las relaciones internacionales más amplia, muy difícil que logremos que en el campo de la salud se logre acuerdos de esta naturaleza, porque son acuerdos técnicos científicos de salud y económicos, por supuesto, porque involucra políticas públicas, políticas industriales. Teríamos que tener los bancos de financiación del desarrollo, como el BNDES brasileño, poniendo plata ahí. Hay una gran discusión en Brasil a ese respecto sobre la producción local de vacunas. Fiocruz y Butantan están recibiendo ahora, de este primer semestre, la tecnología para producción de la vacuna y del insumo básico, es decir, la materia prima de la vacuna, las dos tecnologías de AstraZeneca. Fiocruz está recibiendo y Butantan está recibiendo lo mismo de la Sinovac, que es la vacuna china. Son tecnologías distintas. A de Brasil, a de Fiocruz, es una tecnología con vector viral, un adenovírus y una vacuna inativada por Butantan, que tiene experiencia de producir toda la vacuna que Brasil consume en influenza, que es la misma tecnología. Entonces, los dos institutos se organizaron para, con sus respectivas plataformas que se domina tecnológicamente, porque ahí hay una cosa que no es fácil hacer vacuna, no es fácil. Hay que tener una gran experiencia. Las instalaciones para producir vacunas tienen un control tremendo, porque nosotros tenemos que tener seguridad en varias calidades, seguridad, etcétera, etcétera. Pero esto no debe ser desestímulo para que volvamos a la propuesta de UNASUR, de involucrar los gobiernos de nuestros países y la iniciativa privada en lo que pueda ella también cooperar en esto, porque no hay ninguna, ni en el horizonte una fábrica de vacuna privada en nuestra región. Las empresas públicas, las empresas que existen con capacidad para producir vacunas son públicas, están en Brasil. México no tiene más esto, tiene una privada que puede hacer, que va a recibir incluso de una biotecnológica de Argentina que capturó la tecnología de AstraZeneca, que está haciendo el IFA. Va a producirse con México una vacuna México de AstraZeneca similar a de Fiocruz. Es decir, tenemos que tener una política que conecte la investigación de nuestras universidades con las capacidades tecnológicas de institutos, digamos, voltados al tema del desarrollo tecnológico, casos de Fiocruz, por ejemplo, y de Butantan. El Instituto Nacional de Salud Pública de Colombia puede hacer desarrollos importantes en el campo de diagnóstico, por ejemplo. Hay muchas iniciativas del instituto. El Instituto de Perú también tiene conexiones, tiene capacidades muy buenas en el campo del diagnóstico. Y también, por supuesto, en el campo de la salud pública, ¿no? Es decir, puede incluso producir testes diagnósticos en escala mayor do que en home testes. Entonces, hay que trabajar muchísimo, pero esto depende de la voluntad política de los países, de los jefes de Estado, y yo no veo en el jefe de Estado brasileño, el señor Bolsonaro, esta voluntad. No conozco la posición de Iván Duque, tampoco conozco la posición hoy de Sebastián Piñera, y sí de Alberto Fernández y de André, el mexicano, que sí ya demostraron que quieren hacerlo por intermedio de la CELAC. Pero para eso hay que contar con, digamos, con una transformación política de Brasil cuanto al multilateralismo, porque estamos en un periodo de trevas en este país. Y sobre la Amazonía, solo un comentario.
Nosotros ya organizamos, tenemos que recordar la organización del Tratado de la Cooperación Amazónica, hoy presidida la secretaria general es Alejandra Moreira, de Bolívia, el director ejecutivo inmediato es el embajador brasileño Carlos Alfredo Lazari, y están ellos trabajando durísimo para movilizar los 8 países, incluso los andinos, porque los andinos hacen parte de la Colombia, por supuesto, ¿no? Hacen parte de la Panamazonía, porque este riesgo que tenemos, no solo de que esa variante va a tomar cuenta en todas las fronteras nuestras, decir, el más frecuente de las variantes para, que producen la COVID-19. Entonces, tenemos que crear los institutos nacionales de salud de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Brasil, etc., ya están trabajando en la constitución, junto con la Organización Panamericana, la constitución de una red de genómica, es decir, una red de mapeamiento, rastreamiento de las variantes amazónicas en un estudio en red para propiciar el conocimiento si esta variante es peor en términos de contagiosidad, parece que sí, o de enfermar y llevar a la muerte, pero también cuanto a la capacidad de las vacunas con relación a esa nueva variante. Entonces, quiero dar esa noticia, lembrar que Colombia hace parte de la red latinoamericana de institutos nacionales de salud, con el excelente instituto que está ubicado en Bogotá, y también con digamos, de Perú, que tiene en Iquitos un laboratorio en plena floresta amazónica, y también en Leticia, yo creo que hay una división importante del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Venezuela, que tiene un buen Instituto Nacional de Higiene, también está trabajando en las fronteras de Amazonía. Entonces, hay luz, hay brotes nuevos, brotos en el sentido de las plantitas, del verde nuevo de las plantas, que estamos trabajando en torno al tema de Amazonía. Y yo creo que esto será extremadamente importante, porque ahí tenemos poblaciones muy vulnerables, que son las poblaciones indígenas. Y como tú dices, Juan Eduardo, siempre hablando de la comunidad, la COICA, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, están participando de este proceso con lideranzas indígenas de todos los 8 países que componen esta coordinación de organizaciones indígenas de la región de Panamazonía. Gracias, perdón, se me extendí excesivamente en la... Gracias, Carlos, por tu orientación. Muy valiosa la orientación, nos sirve a todos. Bueno, sigue Claudia Vaca para que pueda ir cerrando. Adelante, Claudia. Bueno, pues muchas gracias. Tal vez quisiera remarcar una serie de cosas. La primera es que COVAX, tal vez no hemos hablado de eso. Yo quisiera, digamos, recordar un asunto y remarcarlo mucho. COVAX no es una gobernanza en sí misma. COVAX es un consorcio. Es un consorcio de agregación de demanda para unas negociaciones de vacunas que ese consorcio tiene la OMS, Gates Foundation, los gobiernos, pero no deja de ser un consorcio en el sentido de que es un acuerdo de voluntades para hacer una agregación de demanda. Gran parte de lo que estamos viviendo hoy, de nacionalismo, los acuerdos bilaterales y el secretismo, digamos, es producto de ese consorcio, que no es una gobernanza, sino es un consorcio. Y COVAX al final terminó defendiendo el status quo, en el sentido que digo, yo agrego demanda aquí, voy a asignar unas dosis de manera equitativa a nivel global, pero cada país vaya y negocie las dosis y cierre los acuerdos de manera individual. Entonces, COVAX, una parte de la forma como funciona COVAX al final puede ser responsable un poco de lo que está pasando. Es cierto también que es el único espacio que tenemos de coordinación para efectos de tener al menos algo de unión de recursos para proveer dosis a países de muchos menores ingresos. Y en ese sentido, dado que es el único espacio, pues más que debilitarlo, hay que tratar de fortalecerlo, pero
fortalecerlo en el sentido de la dinámica de sentarse para garantizar una distribución solidaria de dosis, hay que fortalecerlo en ese sentido. Pero ¿qué tendría que pasar? Y aquí no voy a pasar las propuestas. ¿Qué tendría que pasar para que deje de defender el Estado y cambie la dinámica? Yo creo que los gobiernos tienen que empezar a poner. Y vuelvo a lo que les dije antes, los gobiernos tienen que sentarse ahí y tomar esas denuncias que de manera valiente el periodismo independiente ha puesto, esas crónicas sobre los excesos que cometen las industrias, y decirlo ahí en la mesa. Los gobiernos tienen que juntar la dinámica en la mesa. Y los gobiernos, aquí quisiera pasar a la propuesta un poco a un análisis de economía política y un poco de historia política también. Los gobiernos funcionan, se mueven y cambian las dinámicas por presión social, a punta de presión social. Nosotros no hemos tenido ningún beneficio social y ciudadano por generación espontánea. Es la movilización social la que ha transformado y ha cambiado la lógica de los derechos. Entonces, los gobiernos no van a cambiar su postura allí si no hay una presión social fuerte. Recordemos lo que pasó con VIH. Lo que estamos viendo un poco fue lo que pasó con VIH, con la falta de acceso a medicamentos antirretrovirales. Y no fueron los gobiernos de manera voluntaria y espontánea que cambiaron la lógica. Fue la presión ciudadana, una presión fuertísima ciudadana, la que cambió esa lógica. Y creo que las denuncias de los abusos en la forma que se están negociando las vacunas a puertas cerradas puede ser la chispa que enciende esa llama para cambiar y presionar la lógica en la que están sentados en esas discusiones de ese consorcio que es COVAX. Lo siguiente que quisiera decirles es que, y recordar otra vez, COVAX no es la gobernanza. La gobernanza es la Asamblea Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud debe hacerle caso a la Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea Mundial de la Salud próxima va a ser ahora en mayo. Y debería establecerse una agenda de presión a los gobiernos y a los ministros de salud para que en mayo se rinda cuenta sobre cómo se dieron las negociaciones en COVAX y cómo se dieron las negociaciones bilaterales. Tenemos que construir ese escenario para cambiar la lógica en la cual se está tomando esas decisiones y se está dando esa discusión. La Asamblea Mundial de la Salud debe discutir los excesos de las farmacéuticas. La Asamblea Mundial de la Salud debe discutir cómo garantizar un cambio en la forma como se está produciendo, transfiriendo conocimiento y estableciendo la distribución de las vacunas. Y eso se logra, insisto, con organización social. La gobernanza, la forma como se está distribuyendo y la dinámica de esa gobernanza no va a cambiar por tampoco, como derechos sociales no se logran por generación espontánea. Y yo creo que sí hay maneras de construir espacios diferentes para facilitar esas discusiones en esos escenarios. Ya Pablo habló de CELAC, yo creo que hay otros espacios como Comisca en Centroamérica, hay otros espacios que se están construyendo. La región más debilitada en esa gobernanza es el sur de América Latina, y en el sur nosotros tenemos hoy un espacio que nos permita pegarnos, aglutinarnos, pero yo me voy a atrever a decir tres cosas. La primera es que Brasil y Colombia son dos gobiernos de derecha que no están dispuestos y que no van a llevar la voz ni a la Organización Mundial de la Salud ni a la Organización Mundial del Comercio solas. Deberíamos intentar identificar las ciudades que están teniendo la dinámica con un discurso progresista, que sí están cambiando la forma como se está manejando la pandemia y el discurso del acceso a las vacunas. Por ejemplo, en Bogotá o en otras ciudades que tienen un discurso diferente. Entiendo que en Brasil también pasa esto. Una cosa es el gobierno central, que es un gobierno de derecha resistente y que no ha hecho ningún esfuerzo por cambiar el estatus quo, pero es un gobierno federal y hay ciudades que pueden jugar un rol de esa naturaleza. Yo diría que tenemos que movilizar a las ciudades y a los gobiernos de las ciudades para que hagan una presión sobre los países para que lleven y cambien ese discurso de la gobernanza. México y Argentina, que son
en principio gobiernos progresistas de izquierda, también tienen ciertas resistencias. Creo que ahí tendríamos que hacer un llamado a que ellos tengan una voz distinta en esos escenarios actuales y tenemos que hacer una tarea de lobby sobre esos temas para que lo cambien. Yo creo que deberíamos pensar en una alianza México, Argentina, Bolivia, para que sean la voz en esos espacios y creo que podemos hacerlo. Y finalmente creo que la veeduría ciudadana, que es academia, organización de la sociedad civil en América Latina, sobre la transparencia de las negociaciones, transparencias en precios, todos esos asuntos, está cobrando una fuerza grande. Yo insistía en decirles a ustedes que nos uniéramos a otras voces. Por ejemplo, en Colombia, los veedores que hacen revisión del gasto fiscal están teniendo una voz maravillosa. Son los que hicieron que Colombia mostrara cómo se estaba gastando la plata del fondo de emergencia. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana tuvo una voz gigante. De Justicia en Colombia es quien está haciendo el seguimiento a las decisiones legales, constitucionales alrededor de la pandemia y tiene una voz interesante. Con esto lo que les estoy tratando de decir es que la veeduría de la transparencia en las negociaciones y las decisiones sobre los recursos públicos en pandemia concitan a una serie de actores distintos a nosotros y deberíamos empezar a jalarnos, porque esos también pueden llevarse a esos otros escenarios de gobernanza para cambiar un poco yo creo que la dinámica del discurso y también la lógica de las decisiones globales. Yo insisto en que no podemos perder la esperanza, tampoco vamos a perder la batalla. Yo les digo que esto es de largo aliento. Marcela Vélez ya lo dijo, nosotros tenemos una velocidad de entrega de dosis que significa que nosotros tenemos que alistarnos a una discusión de por lo menos 7 u 8 meses fuertes sobre la aceleración de esa disponibilidad de vacunas. Tenemos una presión de las variantes del virus suficientemente grande como para pensar en construir capacidades de producción a más largo plazo, porque van a requerirse ajustes a las vacunas, porque los virus van a adaptarse y no van a responder a esas vacunas. Y tenemos que tener una agenda de alivio económico y social para las personas más vulnerables, transferencias monetarias, ingreso solidario, ingreso básico, etcétera, porque no vamos a salir de la pandemia a punto de vacunas solamente. Es decir, articular la agenda de acceso a las vacunas con la agenda de alivio social y económico de la población vulnerable sería el matrimonio más interesante, porque eso sí lo acoge la ciudadanía más fácil. ¿Sí? Articular nuestro discurso de acceso a las vacunas con el del alivio social. Nosotros no nos vamos a vacunar todos. Y si nos toca salir a trabajar, a estudiar, a abrir las escuelas, necesitamos, mientras llegan las vacunas, alivio social y económico. O sea, que la agenda de acceso a las vacunas es una agenda que debe estar ligada a la agenda del beneficio social y económico. Y eso nos puede movilizar mucho más. Muchísimas gracias, profesora Claudia. Muchas gracias por su opinión, por sus orientaciones muy valiosas. Voy a pasar para ir terminando la palabra a Janet Botina, de nuestra Secretaría de Salud de Puerto Asís. Adelante, profesor Janet. Bueno, al respecto de las preguntas orientadoras, pues, y escuchando a los panelistas, realmente pues genera sí, muchas inquietudes y con respecto al departamento del Putumayo, y estoy en mi caso Puerto Asís, sí pensaría que una de las estrategias más importantes es lo relacionado con la gobernanza, ¿sí? Los actores políticos, los jefes del Estado, son los llamados a un diálogo sí, muy importante para la equidad relacionado con la vacunación. Hago un análisis importante relacionado, uno, cómo distribuirían las vacunas, ¿sí? En el mundo.
Para Colombia es muy difícil competir con otros países con una capacidad financiera ¿sí? sostenible, lo que dejaría que no llegaran las vacunas a Colombia. Entonces me imagino qué pasaría con nosotros, ¿sí? Somos de área rural dispersa, con diferentes situaciones, incluso de conflicto que se presentan, lo cual realmente sí, tendríamos que buscar otras estrategias para cuidar la salud del departamento del Putumayo. Por otra parte, esas buenas estrategias para distribuir, ¿sí? las vacunas. Las estrategias con la articulación interinstitucional, ¿sí? Y eso depende desde el Estado, el Gobierno Nacional, una orientación adecuada del Plan Nacional de Vacunación, un diagnóstico certero, un diagnóstico puntual de lo que pasa en cada una de nuestras IPS, las responsabilidades con las EPS, las responsabilidades con el ente territorial, el ente departamental. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo garantizar ese derecho a la vacunación que tiene cada uno de los ciudadanos? ¿Sí? El diálogo debe ser fluido entre los gobiernos, pero creo que es el llamado entonces a pensar y a repensar ¿sí? Realmente no solo en un interés individual, en un interés de solo un gobierno, sino en el interés colectivo, ¿sí? De todos. Pienso también que el fortalecer las diferentes acciones que permitan un discurso fluido me ayuda a cuidar esa salud. Realmente inquieta porque las vacunas ya casi llegan, ya casi están, ya casi, ¿sí? Pero realmente escuchando, ¿sí? A los expertos en el tema, donde, bueno, y sí hay cantidad de vacunas, ¿sí? A nivel mundial y que llegarían aquí. Sí van a llegar las 50.000 o las 53.000 para Puerto Asís. Me genera una gran inquietud, ¿sí? La responsabilidad está en nuestros líderes, ¿sí? En los líderes de cada uno de nuestros estados, de los gobiernos. La responsabilidad está en cada una de las decisiones que con sabiduría se tomen. Nuestro presidente tiene una gran responsabilidad, ¿sí? De tal manera que pueda cumplirle a su país, a su pueblo, ¿sí? Y de la mano con cada uno de los representantes y líderes políticos que hay en toda Colombia, ¿sí? El diálogo debe ser fluido con los otros gobernantes. De todas maneras, el proceso continúa, el análisis y el diálogo seguirá, ¿sí? Estos espacios de participación y de diálogo, de compartir conocimientos, de adquirir de hablar de este tema, continuarán. Y bueno, el llamado es a que nosotros estamos aquí de la mano con el pueblo, que nosotros somos las personas que van a ver a diario, pues dando la esperanza de que podemos cuidarnos, de que también hay una responsabilidad nuestra y que debemos seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias. Bueno, voy a darle la palabra a Diana María Rodríguez, que nos ha pedido 5 minutos, y después le voy a dar 1 minuto a cada uno de los panelistas para que se despida y diga su último pensamiento y cerramos nuestro diálogo. Diana María, adelante.
Gracias. Igual escribí bastante en el Facebook porque pensé que no iba a alcanzar. Muchas gracias por estar aquí a todos ustedes, pero creo que ya el estar aquí nos compromete a continuar unidos en este tipo de diálogos y tomar una postura desde los roles que cada uno de nosotros tenemos. Entonces yo encuentro aquí que hay una persona que tiene una labor formal en Plan Nacional de Vacunación. Cómo poder hacer un trabajo con varias personas que hacen ese ejercicio. También encuentro que hay personas que fueron citadas porque se reconocen por su capacidad de investigación, pero son de una universidad que en Colombia sabemos que pues históricamente tiene un nivel de respeto, pero también cuestiono cómo esas universidades apoyan a otras que requieren padrinazgo para poder hacer investigación sin deteriorar las investigaciones. Entonces, al interior del país hace falta una solidaridad enorme, tal vez por nuestra cultura que ha sido saqueada de una manera que fue colonizada y de manera agresiva. Entonces eso lo reflejamos inconscientemente. La invitación también a las investigadoras que estuvieron aquí presentes para que empecemos a construir una estrategia en la cual se puedan hacer nodos de trabajo sobre diferentes pasos para las investigaciones que se requieran. Conozco universidades que han estado tocando puertas, pero no han sido aceptadas por alguna cosa o se han enlodado en el tema de presupuestos. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que se pierda, como mencionaba Claudia, la posibilidad de emanciparnos, de estar pensando que los países que están organizados y que están los mismos en G7 y G20 nos vayan a apoyar a nosotros sabiendo que hay una descomposición moral que no les permite inconscientemente, por hablar de manera ingenua, pensar en obrar de manera correcta. Obran de una manera en la que están protegiendo su tribu. Y su tribu son sus territorios de esos países desarrollados. Entonces aquí hay que movernos de una manera fuerte en alianzas con todos los sectores que se mencionaron aquí y sobre todo contando con la ayuda de todos los que están aquí, independientemente de los proyectos de vida que estén cruzando actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias. Bueno, entonces 30 segundos para despedirse. Me han pedido por allí que vamos cerrando. Entonces, comencemos con el profesor Pablo Bus. Tienes el micrófono. Antes que nada, Juan Eduardo, yo me gustaría de nuevo tornar pública la admiración por el trabajo que estás haciendo, que la Facultad Nacional con José Pablo están haciendo con esos diálogos nacionales que son muy importantes. Pasamos a divulgar ahora a partir de esto acá en Brasil entre nuestras redes de comunicación en relaciones internacionales, salud global, diplomacia de la salud, que es, digamos, el mandato del Centro de Relaciones Internacionales, Salud Global y Diplomacia de la Salud, que yo soy el coordinador con mucha honra en la Fundación Oswaldo Cruz. Y además de cumprimentarnos por ese extraordinario conjunto de diálogos y que queremos participar y divulgar aquí entre los brasileños, a decirles que, a despecho de las críticas que tenemos que hacer, que hicimos, confiamos básicamente que el pensamiento de una salud pública renovada puede contribuir no solo para el control de esta y futuras pandemias, como también en formulación de políticas públicas en nuestros países capaces de enfrentar los tremendos desafíos que tenemos, no solo en enfermedades transmisibles, sino también en las enfermedades no transmisibles, en enfrentamiento por políticas públicas coordenadas de los determinantes sociales de la salud, es decir, un vastísimo campo de actuación nos espera como profesionales, profesores, investigadores y estudiantes. Y también tenemos que aproximarnos de dos comunidades muy importantes. Una, la comunidad de gestores de salud, de gestión en salud, es decir, los directivos de las secretarías, de los ministerios, no solo de salud, sino de los que practican políticas que influyen sí en la salud, como también tenemos que reconocer la importancia de aproximarnos de la comunidad
parlamentaria de la comunidad de los congresos nacionales, provinciales y locales, para que podamos plantar en la cabeza y en el corazón de los políticos compromisos con la salud pública y con el enfrentamiento de los determinantes sociales por políticas públicas. Y finalmente, crear alianzas con la sociedad civil. Es decir, no podemos ignorar, y tú hiciste muchas veces, llamó atención durante la discusión, tenemos las poblaciones indígenas, las comunidades rurales, las asociaciones de vecindades en las ciudades, etcétera, etcétera, los sindicatos de obreros. Tenemos que nos aproximar como salubristas, como investigadores, como profesionales de salud pública de esas comunidades, porque solo construyendo una frente amplia de perspectivas en común por un mundo mejor, poderemos influenciar y realmente transformar el mundo para algo mejor do que nos ha traído hasta aquí, y que no podemos voltar al viejo normal. Tenemos que construir juntos un nuevo normal. Gracias, Juan Eduardo. Un abrazo a todos. Gracias, Pablo. Un gusto muchísimo grande de oírlos. Muchas gracias. Claudia Patricia Vaca. No, gracias. No tengo nada más que decirle. Recordar que la mejor vacuna es la vacuna que está disponible. Si no tenemos vacunas disponibles y no se aplican, no hay vacunas. Claudia Marcela Vélez. También un mensaje como de ser optimistas. Por supuesto, cuando uno critica, no critica simplemente para que las cosas salgan mal, sino para que salgan bien. Y yo creo que aquí, incluso en medio de los errores, yo creo que todo lo que queremos es que nuestra población esté protegida y sana y cuidada. Entonces, creo que le hemos dado demasiada importancia y creemos que va a ser como un efecto inmediato lo de la vacunación, pero estamos viendo que esto toma tiempito. Por lo pronto tenemos que seguir con las estrategias que conocemos, funcionan, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir acatando las normas de seguridad y pensando en que hay otras estrategias también que hay que mantener implementadas para que podamos superar toda esta crisis y unirnos y hacer las cosas que nunca pensábamos que íbamos a hacer. Incluso eso también para los gobernantes, pensar fuera de la cajita, de las decisiones tradicionales, para que podamos superar esta situación de la mejor manera. Muchas gracias, Claudia. Janet. Agradecerle a cada uno de ustedes por este espacio. Realmente bendecida el día de hoy. No es fácil que a uno lo inviten en un foro tan importante, en un diálogo tan importante como este. Entonces quiero agradecerles, quiero agradecer en nombre incluso del señor alcalde de esta administración municipal de Puerto Asís. Realmente no es fácil poder tener un diálogo cercano con ustedes en ese orden de ideas, pues sí, agradecerles una enseñanza muy grande, y es que debemos continuar fortaleciendo la salud pública en todos los espacios. Y aquí seguiremos cumpliendo con nuestra tarea en aras de cuidar. Yo soy... Perdón, doctora. Doctor Pablo, doctor en Ciencias por la Universidad de São Paulo, y en este momento estoy encargado de la dirección del Centro de Relaciones Internacionales, Salud Global y Diplomacia de la Salud de mi querida Fundación Oswaldo Cruz, donde por... Pablo. Ya, listo, ok. Bueno, muchas gracias, y aquí seguiremos trabajando por la salud de nuestro municipio y de nuestro departamento. Muy amables. Muchísimas gracias, Janet. Bueno, para cerrar, muchísimas gracias a todos los panelistas, a los ponentes. Hoy hemos registrado muchísimos acuerdos, muchísimas respuestas a las preguntas, pero yo pienso que lo más importante son compromisos para seguir. Aquí hay compromisos de esperanza para actuar, seguir dialogando, pero actuando. Y me parece que la academia, la sociedad civil y todos nosotros tenemos muchísimo por hacer, y aquí hay excelentes ideas. De modo que agradezco especialmente eso, y quiero pasarle al doctor José Pablo, al profesor José Pablo Escobar, para que él dé las palabras finales y terminamos nuestro diálogo. Vamos a hacer
otra serie de este diálogo, porque aquí hay unas ideas muy interesantes que trataremos de ampliarlas y de tener otros interlocutores de otros países que me parece que son muy interesantes, que podamos unirlos en esta relación de trabajo con relación al tema de la pandemia, las vacunas, y este diálogo puede crecer. Y sabemos todos que estamos trabajando por el Pacto por la Salud y la Vida, y eso puede extenderse tanto en Colombia como a nivel internacional. El Pacto por la Salud y la Vida es toda una línea estratégica de muchas cosas que tenemos que cambiar y producir en los próximos años. Muchísimas gracias, profesor José Pablo, adelante. Bueno, darle las gracias a las profesoras por la excelente reflexión que nos propiciaron, al profesor Paulo, a la secretaria de Salud de Puerto Asís, a la profesora Diana, y rescato de este diálogo que la esperanza está en cada uno de nosotros, está en la gente, está en la movilización social, en una participación comprometida del sector académico nacional, global, porque no vendrán otras soluciones como por arte de magia. Estamos enfrentados a un problema que se le salió de las manos a nuestros gobernantes y a la gobernanza global que existe. Entonces, yo llamo al compromiso de todos, y más en un país como el que estamos, que la crisis es inmensa. Lo que hizo la pandemia fue visibilizarla más y profundizarla más. Entonces, a seguir unidos, a movilizarnos desde los territorios y a que logremos una participación social que pueda generar a la mayor brevedad posible cambios. De lo contrario, seremos unos espectadores de una situación dramática, de una tragedia global que estamos viviendo, que no tiene razón de ser de que exista hoy. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo Diálogo Académico Nacional. Muchísimas gracias. Un saludo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para todo el grupo. Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades. Gracias, Pablo. Gracias, Claudia. Gracias, muy Claudia Marcela. Janet, todos. Claudia Marlene y todos. Gracias. Diana. Sí, muchas gracias a todos. Excelentes reflexiones. Qué bueno.